Bien, entonces mencionemos que dentro de los exámenes complementarios en neurología, la tomografía de cráneo en las últimas 2 décadas por lo menos se ha convertido en el principal método complementario de estudio en neurología. Para realizar una tomografía debemos tomar en cuenta algunas características propias del paciente para que pueda ser llevado al gabinete de tomografía dependiendo del diagnóstico que curse nuestro paciente. ¿Qué condiciones se deben cumplir para que el paciente pueda ser sometido a una tomografía? Los pacientes que ingresan a un servicio de emergencias posterior a un accidente de tránsito, a una caída o directamente a una pérdida de conocimiento sin causa, sin motivo alguno, deben ser sometidos a una tomografía. Pero debemos categorizarlos en 3 grupos principales. Los pacientes críticos, aquellos que tengan un deterioro importante en su estado neurológico. Los pacientes intermedios, también llamados emergentes, en los cuales es necesaria la realización del estudio, pero que amerita o que posibilita poder esperar un lapso de tiempo prudente. Y aquellos de bajo riesgo, en los cuales la realización de la tomografía inclusive puede ser diferida, no es necesario hacerla de emergencia. Pero cuando los pacientes presentan alguna de estas características, no pueden ser sometidos a una tomografía. Si están con excitación psicomotriz, pacientes alterados emocionalmente, neurológicamente, pacientes irritables que no logran permanecer quietos, no se va a poder sacar la tomografía, porque se requiere que el paciente esté completamente inmóvil durante los 15-20 minutos que demore el estudio. Pacientes en estado de shock de cualquier origen, con alteración hemodinámica, hipotensos, taquicárdicos, con insuficiencia respiratoria, aquellos que tengan dificultad para la ventilación pulmonar, con una vía aérea no protegida o que no se encuentre permeable, o pacientes que durante la realización del estudio puedan presentar un potencial deterioro de su estado de conciencia o de su estado general. No podemos realizar la tomografía con estas características hasta que no estabilicemos al paciente. Controlemos la alteración hemodinámica, controlemos el estado de shock. Si el paciente está con excitación psicomotriz, habrá que sedarlo. Se le administra diazepam endovenoso al paciente, como vulgarmente se menciona en la jerga médica, lo planchamos con diazepam y esto nos permite que el paciente esté sedado mientras se realiza la tomografía. Si el paciente no tiene una vía aérea permeable, puede descompensarse durante la realización del estudio. Debemos controlar inicialmente estos puntos antes de trasladar al paciente al gabinete de tomografía. Bien, ahora, ya viendo la tomografía como tal. La tomografía tiene una ventaja respecto a la radiografía, que nos permite ver imágenes en tercera dimensión en base a cortes que se van programando en el mismo tomógrafo para calibrarlo de tal manera que se pueden sacar cortes con una distancia entre uno y otro corte de algunos milímetros o de varios centímetros. Va a depender ya del tipo de uso que le demos a la tomografía, de la indicación que se le dé a la tomografía, para ver cuántos cortes o qué distancia habrá entre cada uno de ellos. Los cortes se dividen en 4 áreas, desde la zona del vértex hasta el foramen magno, que son referencias anatómicas que tenemos para la división de estos cortes. Así que vamos a poder tener los cortes de la tomografía en 4 áreas. La área supraventricular, que se encuentra por arriba de los cuerpos de los ventrículos laterales hasta el vértex. El área ventricular alta, desde la prolongación frontal hasta el
cuerpo de los ventrículos laterales, la ventricular baja desde el polígono de Willis hasta el tercer ventrículo, y la fosa posterior desde el agujero occipital hasta la finalización de la zona de los peñascos. Esta es la división que se hace en los cortes, en los 4 cortes principales en la tomografía de cráneo. Ya les digo, esto se puede calibrar en el tomógrafo para ver cuántas fotos, cuántas imágenes vamos a sacar en cada uno de los cortes. Aquí vemos el área supraventricular, la más apical, la de más arriba. Se ve una porción pequeña del hemisferio cerebral, es la parte que está en contacto prácticamente directo con la cara, con la parte superior del cráneo, donde se evidencia fácilmente la línea media que divide ambos hemisferios, lo que denominamos la hoz del cerebro. En un corte más inferior ya podemos evidenciar con mayor magnitud los hemisferios cerebrales. Acá vemos los lóbulos frontales y parte de los lóbulos parietales también en el área supraventricular. En esta misma área supraventricular, en un corte más inferior, podemos observar con mayor extensión a los hemisferios cerebrales. Observamos la línea media con la hoz del cerebro. Ya podemos observar con mayor detenimiento toda la zona externa que corresponde a la corteza cerebral, y ya podemos ir observando los surcos interlobulares, los surcos del cerebro que ya se van manifestando desde esta porción, desde este segmento. En el área ventricular alta ya podemos observar con prácticamente en su totalidad la extensión de los lóbulos frontales, los lóbulos parietales y los lóbulos occipitales en la parte posterior. En la parte central aparece esta imagen en forma de una mariposa con las alas abiertas de coloración negra. Es una imagen radiolúcida. A estos elementos denominamos los ventrículos laterales. Tenemos un ventrículo lateral derecho y un ventrículo lateral izquierdo. Ambos deben estar con la misma característica anatómica, deben tener el mismo tamaño, con las mismas características. No puede haber diferencia en cuanto a su estructura entre un lado y otro. Y vemos cómo la zona que rodea a los ventrículos laterales tiene una coloración distinta, una tonalidad un poco más oscura. Es la sustancia blanca periventricular que se encuentra alrededor de los ventrículos laterales. Otro corte un poco más inferior, también del área ventricular alta, observamos los lóbulos frontales, observamos la prolongación de los ventrículos laterales, las puntas anteriores. Acá en la parte central ya podemos observar la glándula pineal, y caudal a esta imagen, la imagen que corresponde a la cisterna supraverniana. En la parte posterior observamos los lóbulos occipitales y la protuberancia occipital interna. En el área ventricular baja seguimos observando las partes anteriores de los ventrículos laterales, más abajo la glándula pineal, más abajo la cisterna supraverniana, pero ya podemos observar en la parte central al tálamo, y acá lateralmente hacia los ventrículos laterales a la cabeza del cuerpo caudal. Es esta imagen oval que se ve alrededor o al lado de lo que son los ventrículos laterales. En el área ventricular baja estamos ya en una porción mucho más inferior. Observamos la cisterna silviana en la parte lateral, la cisterna supracelar que se encuentra en la línea media, la cisterna ambiens está en la parte posterior, y observamos estas dos pequeñas imágenes a ambos lados que son las astas de los ventrículos laterales en sus porciones posteriores.
y observamos en la parte anterior la parte final de los lóbulos frontales. Acá en la parte superior de la imagen vemos la calota, obviamente, esta calota que es de color blanco, pero en la parte central vemos una imagen negra, corresponde a los senos frontales. Los senos frontales que tienen en su interior aire y por eso tienen esta característica radiosa. La fosa posterior, que ya es un plano mucho más inferior, observamos en la parte central la cisterna supracelular, más abajo la protuberancia del tallo cerebral, observamos el cuarto ventrículo y más abajo el vértice. Y aquí ya podemos observar el inicio de lo que son los lóbulos del cerebelo. Ya en una porción mucho más inferior, fíjense en la parte anterior, ya no se ve el cerebro, estamos observando las fosas nasales, el tabique nasal, observamos los cornetes en cada una de las fosas nasales, las cavidades orbitarias, vemos aquí los globos oculares, las apófisis cigomáticas en la parte lateral, pero ya como estructuras del encéfalo vemos la parte inferior de los lóbulos temporales, en la parte central la protuberancia, y ocupando toda la parte posterior vamos a observar al cerebelo, en su porción central al cuarto ventrículo. Hemos ido descendiendo desde la parte superior de la cabeza con cada uno de los cortes a porciones o a segmentos más inferiores. Algo que debemos recordar en la evaluación de una tomografía: las imágenes deben ser simétricas partiendo de una línea media. Cualquier imagen, cualquier corte que observemos de la tomografía, tracemos una línea imaginaria que divida en dos mitades iguales. Las estructuras que se encuentran en el lado derecho deben ser iguales a las estructuras que se observan en el lado izquierdo. Esta es una característica de la tomografía normal. Fíjense que es una imagen en espejo. Acá vemos el asta del ventrículo lateral y en el otro lado tenemos una imagen en espejo. Acá vemos las partes posteriores o cuernos posteriores de los ventrículos laterales, uno a un lado y otro al otro lado. También vemos esta imagen correspondiente a la cisterna, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Las imágenes deben ser simétricas. Si se observa una imagen que solo aparece en una mitad y no aparece en la otra, esa ya es una imagen patológica. Es la manera más sencilla de poder identificar alteraciones estructurales anatómicas en la imagen tomográfica. ¿Cuáles son las causas más frecuentes que van a motivar la presencia de lesiones a nivel cerebral que van a ser evidenciadas con la tomografía? Accidentes de tránsito, agresiones físicas, lesiones por arma de fuego, deportes, aquellos denominados deportes de riesgo, y caídas desde la propia altura del paciente como caídas de distintas alturas. Obviamente es lógico pensar que una caída de que una persona camina por la calle, se resbala, se cae, se golpea la cabeza, las posibles alteraciones a nivel cerebral serán mucho menores que si esa misma persona se cae desde un segundo o desde un tercer piso. La posibilidad de alteraciones a nivel cerebral será mucho mayor ante una mayor intensidad y fuerza con la que se produce el golpe a nivel de la cabeza. Condiciones para trasladar un paciente a la tomografía de cráneo. Recordemos el ABC: vía aérea permeable, paciente con una buena ventilación y oxigenación adecuadas. Se puede llevar al paciente con oxígeno. Se le coloca la cánula nasal y al paciente se lo puede trasladar con el botellón de oxígeno al tomógrafo. Que se encuentre estable hemodinámicamente,
que no tenga excitación psicomotriz, que esté tranquilo, voluntariamente, que permanezca quieto el lapso de tiempo que dure el estudio. Si no se logra este fin, ya les he indicado, podemos sedar al paciente administrándole una benzodiazepina, usualmente el diazepam endovenoso, que lo hace dormir al paciente en un par de segundos. Obviamente el tiempo de duración del efecto del medicamento es también de hasta unos 20-30 minutos. En ese lapso de tiempo tendrá que hacerse el estudio. Y contra una protección contra la hipotermia. El paciente va a estar en un ambiente cerrado, en un ambiente frío. Entonces, acá por lo menos, de acuerdo a las características climatológicas que tenemos en La Paz, al paciente lo hacemos echar en la camilla de tomógrafo y podemos taparlo con una manta para evitar que le dé hipotermia. Ahora, solo vamos a pedir tomografía de cráneo. Paciente que sufre un accidente de tránsito, evaluemos adecuadamente al paciente. Si vamos a llevarlo al tomógrafo, y tal vez sea la única oportunidad que tengamos antes de que el paciente sea llevado a la sala de internación, evaluemos. Será necesario además sacarle otras tomografías, como son de macizo facial, para descartar cualquier tipo de fractura en los huesos de la cara, a nivel de los peñascos, con foco específico a nivel de los peñascos del temporal, sospechando en fractura de huesos de la base del cráneo. Pacientes víctimas de accidentes de tránsito, agresiones físicas, caídas, evaluemos la necesidad de realizar también tomografía de la columna cervical. O por último, realizar una pantomografía, o sea, aprovechar de sacar tomografía de cráneo, tomografía de tórax, tomografía de abdomen, tomografía de cadera, sobre todo si es un paciente policontuso o politraumatizado. Debemos siempre pensar y adelantarnos a los hechos. Este paciente necesitará posteriormente alguna tomografía. Muchas veces el paciente es internado y no es posible sacarlo de su cama para llevarlo nuevamente a la tomografía en un par de días. Por lo tanto, si tenemos la oportunidad de sacar la tomografía cuando el paciente está en emergencias antes de su internación, aprovechemos de sacar todas las que sean necesarias. Cuando ocurre un traumatismo de cráneo, la lesión que puede sufrir el encéfalo se puede producir por dos mecanismos: una lesión directa y una lesión indirecta. La lesión directa, por traumatismo directamente a nivel del cráneo, a su vez se divide en no penetrante o traumatismo craneoencefálico cerrado y penetrante. Penetrante o traumatismo craneoencefálico abierto. ¿A qué vamos a denominar abierto? Cuando se produzca lesión de las meninges. Ante lesión de las meninges, disrupción, ruptura de las meninges, vamos a hablar de un traumatismo craneoencefálico abierto. Para la producción de una lesión directa penetrante, debemos evaluar las características del elemento que motivó el traumatismo. ¿Será un palo con el que le han pegado? ¿Será una piedra que le han lanzado de cierta distancia? ¿Será una bala que le han entrado por agresión con arma de fuego? ¿O directamente una caída de gran altura? Entonces, evaluemos las características del elemento productor del traumatismo, la masa, qué volumen tiene ese objeto. No es igual la lesión que se produzca porque le cayó un ladrillo o porque le lanzaron una piedra pequeña. La velocidad con la que se produjo el traumatismo y la dirección en la cual se produjo dicho traumatismo. Estas son características de la biomecánica del trauma de cráneo que debemos conseguir, ¿no? Debemos evaluar a través de los datos que podamos recabar de la persona que trajo al paciente o del mismo paciente. Muchas veces, la mayor parte de las veces, no es posible poder tener estos datos porque
el paciente está inconsciente, no podemos recabar datos de él, o las personas que traen al paciente no conocen adecuadamente las características del mecanismo que produjo el trauma. Pero de ser posible, evaluemos cada uno de estos datos. Una lesión indirecta se produce no por un traumatismo directo del cráneo, sino por un mecanismo de aceleración y desaceleración, que es una circunstancia que sucede, como ejemplo podemos dar en los accidentes de tránsito. Por la inercia del vehículo en el cual la persona está viajando, cuando sufre un choque este vehículo, la inercia va a hacer que el cráneo se vaya hacia adelante, la cabeza se vaya hacia adelante, con lo cual el encéfalo, toda la masa encefálica, va a golpear contra la estructura ósea. No hay por dónde se salga el cerebro, por lo tanto va a golpear directamente con la fuerza de la velocidad que tenía ese vehículo sobre la calota. Eso es por aceleración. Y la desaceleración brusca va a ser el movimiento contrario, ¿no? Como siguen la dirección de estas flechas. Entonces, primero el cráneo, el cerebro golpea contra la parte anterior del cráneo, la cabeza se va hacia atrás y el cerebro se mueve ahí adentro como una gelatina que va golpeando de un lado a otro. Eso se llama lesión indirecta por aceleración y desaceleración. Bien, ahora, cuando tenemos una tomografía de cráneo, nos dan dos placas radiográficas. El tomógrafo, el médico tomógrafo o el técnico radiólogo nos va a mandar dos placas radiográficas. Una que se llama ventana ósea, que está dirigida directamente a poder observar adecuadamente las estructuras óseas, toda la conformación de la calota más los huesos que conforman el cráneo y parte de los huesos de la cara. Se utiliza una cierta magnitud en cuanto a la irradiación que se le da al paciente para poder sacar las imágenes de la ventana ósea. Con otra cantidad de radiación se puede sacar las imágenes para observar el parénquima cerebral, ¿no? Por lo tanto, siempre vamos a tener dos placas tomográficas, una que nos muestra solamente la parte ósea y otra que nos mostraría características del parénquima cerebral. A la primera le llamamos ventana ósea, a la segunda la llamamos ventana del parénquima cerebral. Esta imagen de la izquierda es la ventana ósea. Fíjense que la parte central es homogénea, no se ve nada, no se ve ninguna característica de la estructura propia del encéfalo, pero sí podemos ver con detalle toda la circunferencia de los huesos del cráneo. Vemos con mucho detalle los huesos. Esta es la ventana ósea. En cambio, la imagen de la derecha es ventana parenquimatosa. Ya vemos acá el parénquima cerebral, los ventrículos laterales, la cisterna posterior, aquí vemos el lóbulo frontal, los lóbulos parietales. Vemos las circunvoluciones y la corteza cerebral. La parte externa sigue siendo hueso, pero es una imagen brillante, es una imagen que no nos muestra a detalle los huesos, como nos muestra esta imagen de la izquierda, que es la ventana ósea. Entonces vamos a tener ventana ósea y vamos a tener ventana parenquimatosa. Siempre son dos tipos de placas que nos reporta o que nos da el tomografista para que nosotros las evaluemos. Los hallazgos tomográficos que podemos encontrar secundarias a agresiones o lesiones a nivel del cerebro. Las principales son los hematomas a nivel de lesión del cuero cabelludo, aunque el término más correcto es el de piel cabelluda. Aquí vamos a denominar al hematoma subgaleal, que es una hemorragia venosa que se produce por debajo de la galea aponeurótica, por eso se denomina hematoma subgaleal.
Por su localización es más frecuente en la región parietal y usualmente está asociado a fracturas. Estas lesiones suelen ser de distinto tamaño, muchas veces son pequeñas, de difícil identificación, pero ante un traumatismo debemos agudizar la vista tratando de ubicar la lesión, porque tienen mucho riesgo de complicarse con infecciones o con hemorragias. Este es un hematoma subgaleal. Fíjense que aquí vemos el hueso. Aquí está el hueso del cráneo. Entre el hueso y la piel cabelluda o el cuero cabelludo encontramos esta imagen que es sangre. Es una colección hemática. El hueso está indemne. La piel cabelluda también está indemne. Al medio tenemos sangre. ¿Cómo conocemos vulgarmente a estas lesiones? Los chinchones. Ese es el término vulgar que utilizamos. Uno se golpea la cabeza y se presenta un hematoma subgaleal, al cual conocemos como chinchón. Esta imagen de la izquierda nos muestra de igual manera un hematoma subgaleal acá en la porción parieto-occipital, pero con una diferencia. Fíjense los huesos. Se ha alterado la estructura normal del hueso. Aquí encontramos fractura de la porción parieto-occipital. Acá hay una fractura. Por delante de la fractura estamos observando a la colección hemática, que es el hematoma subgaleal, y hay una línea bien marcadita de color blanco que nos muestra la piel cabelluda. Esto también es un hematoma subgaleal, otro chinchón, pero ya con una característica diferente, que es la presencia de fractura en los huesos de la zona. Las fracturas de cráneo sobre todo se presentan en los huesos de la bóveda del cráneo, en un 80%. La fractura de base de cráneo se presenta solamente en un porcentaje aproximado de un 20%. Las fracturas de base de cráneo son mucho más severas. Producen una alteración del estado de conciencia, alteración neurológica mucho más importante. Por lo tanto, paciente que presenta fractura de huesos de la base del cráneo tiene un peor pronóstico. Las fracturas más frecuentes son a nivel de la bóveda craneana y se dividen de acuerdo a sus características en fracturas lineales, fracturas deprimidas, fracturas conminutas y fracturas compuestas. La fractura de los huesos de la base del cráneo se dividen en aquellos que presentan fuga o salida de líquido cefalorraquídeo, y el otro grupo que puede estar con presencia de parálisis del séptimo par craneal, del facial. Acá vemos una ventana ósea. Esta es una tomografía con ventana ósea. ¿Por qué sabemos que es ventana ósea? Porque en el centro no se observa con detalle el parénquima cerebral. Pero nos muestra acá adelante, donde estamos colocando el cursor en este momento, una fractura lineal. Es como una pequeña línea negra que interrumpe la imagen blanca que corresponde a los huesos. Esta es una fractura lineal en zona frontal. Una fractura deprimida se produce por hundimiento de cráneo. Fíjense acá cómo se ha alterado la estructura normal de la calota, y donde está marcando la flecha, en este punto, estamos observando fractura, pero con depresión de la zona que ha sufrido el traumatismo. Esto es secundario a un golpe directo con un objeto macizo, un objeto contundente, una agresión física con un palo, o un golpe con una piedra, con un ladrillo, o una caída directamente con golpe en la zona parietal. Puede producir este tipo de lesiones. Acá vemos otra imagen de fractura de la parte frontal del lado derecho, pero que presenta disrupción
del hueso en dos segmentos, se ha fracturado en dos partes. Y el pedacito de hueso que queda al medio se ha deprimido. Esta es una fractura doble, pero con depresión del hueso correspondiente. Otras imágenes que nos muestran fracturas deprimidas. Esta es una radiografía simple del cráneo. Estas imágenes son del mismo paciente, ¿no? Se sacó la radiografía de cráneo y se observó esta imagen acá radiolúcida. Es una imagen más oscura, más negra en relación al resto de los huesos. Pero la radiografía no nos muestra con detalle cómo estará la lesión ósea. Simplemente vemos que acá hay fractura. Se sometió al paciente a una tomografía y esta es la ventana ósea en esa misma zona parieto-temporal del lado izquierdo. Observamos la fractura con depresión, hay hundimiento de cráneo en esta zona y la presencia del hematoma subgaleano, el chinchón acá en esta zona. En la ventana parenquimatosa observamos con mucho más detalle, fíjense, una línea blanquita que nos muestra el margen de la piel cabelluda. Por debajo de esta línea tenemos la colección de sangre correspondiente al hematoma subgaleal o chinchón. Y por detrás vemos al hueso, a la calota, con la correspondiente depresión que ya habíamos observado en la anterior imagen. Pero además estamos observando estas dos imágenes blancas, donde están las dos flechas. Están mostrando dos imágenes hemorrágicas, además de fractura a nivel de la zona parietal del lado izquierdo, además de la presencia del hematoma subgaleal. Estamos observando hemorragia intraparenquimatosa. Este paciente ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico severo. Esta imagen del lado derecho es una resonancia magnética, imagen en 4D. Nos muestra con mucho detalle la zona deprimida, donde está marcando la flecha de color rojo. Paciente que ha sufrido una agresión severa con hundimiento de huesos del cráneo. En la tomografía se logra observar varios puntos de fractura. Aquí tenemos un punto de fractura, 2, 3 y 4 puntos, y uno más aquí en la parte central. Son 5 puntos de fractura que tiene esta tomografía, mostrándonos la depresión, el hundimiento de la zona que ha sido traumatizada y la presencia del hematoma subgaleal acá por fuera de la lesión de la fractura. Una fractura comminuta es aquella que se presenta en varios pedacitos. El hueso no se rompe en un solo lugar, se rompe en varias zonas y se presentan como imágenes astilladas. Acá vemos la fractura comminuta. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos de fractura del hueso temporal. No es un solo punto de fractura, este traumatismo ha sido también severo y ha logrado producir la fractura en varios segmentos. A esto se denomina fractura comminuta. En un traumatismo cráneoencefálico también se puede presentar fractura de los senos frontales por golpe que pueda comprometer a la zona frontal, que va a producir esta fractura, ¿no?, de los huesos frontales. Si además se produce un traumatismo facial, podemos tener además fractura de huesos propios de nariz, fractura de tabique, fractura del macizo facial y lesión a nivel de los senos maxilares. Bueno, acá lo que estamos viendo es la fractura de los senos frontales, que se encuentra acá en la porción central de la frente. Fractura compuesta es aquella que presenta características de cualquiera de las modalidades que hemos visto previamente. Acá tenemos una fractura lineal, ¿no? Observamos una fractura lineal acá en la parte posterior y fracturas en varios segmentos, lo que hemos denominado fractura comminuta. A esto también podemos denominar fractura mixta o fractura compuesta, porque presenta características de varios tipos de fracturas.
La fractura con hundimiento se presenta por un traumatismo severo, donde va a haber un segmento óseo debajo del nivel del hueso adyacente. O sea, se hunde el hueso y se presenta, se localiza en un nivel más inferior en relación al hueso que se encuentra alrededor, ¿no? Como voy a retroceder para mostrar esto. Acá. Aquí vemos el hundimiento y está en un nivel mucho más inferior, más profundo en relación a los huesos circundantes. Esta es la característica del hundimiento craneal. Estas fracturas por hundimiento pueden ser cerradas o abiertas. Las cerradas o simples, abiertas o compuestas, que son las que se presentan en la mayor parte de los casos. Ya denominamos fractura abierta o traumatismo cráneoencefálico abierto cuando se produzca lesión de las meninges. Nuevamente les repito este concepto. Hablamos de traumatismo cráneoencefálico abierto cuando vamos a encontrar o cuando se va a producir secundario al golpe lesión, ruptura, laceración de las meninges. Como ya tenemos apertura de las meninges hacia el medio ambiente, como complicaciones se puede presentar procesos infecciosos. Se lesionó las meninges y por lo tanto se puede presentar meningitis. O como otra complicación, la presencia de convulsiones. Signos de sospecha que debemos tomar muy en cuenta ante una posible fractura de los huesos de la base del cráneo. Ya les indicaba que este tipo de lesión es la que va a producir alteración neurológica muy severa, es la que presenta mayor deterioro neurológico y es la que nos da un peor pronóstico para el paciente. ¿En qué pacientes vamos a sospechar que hay fractura de huesos de base del cráneo? Los huesos de la base del cráneo no se los ve por fuera. Aunque palpemos el cráneo, no vamos a encontrar ningún hundimiento, ninguna línea fracturaria, no vamos a encontrar dolor, porque no estamos palpando los huesos de la base del cráneo. Pero podemos sospechar de esta lesión ante la presencia de los siguientes signos. Otorragia, la presencia de sangre que sale por el conducto auditivo externo. Otorraquia, que es la salida de líquido cefalorraquídeo por el conducto auditivo externo. Hemotímpano, a través de una otoscopía observamos el tímpano y lo vamos a observar de color rojizo con zonas hemorrágicas. Signo de Battle y el signo de los ojos de mapache, que los vamos a ver en imágenes a continuación. Hemorragia subconjuntival, sangrado que se presenta a nivel de la zona de la conjuntiva o de la esclera adyacente a las conjuntivas. Rinorragia, salida de sangre por fosas nasales. Rinorraquia, que es la salida de líquido cefalorraquídeo por fosas nasales que se presenta por fractura del etmoides. Parálisis del séptimo par craneal, del facial, o compromiso del octavo par craneal, del auditivo. No siempre vamos a encontrar todos estos signos, puede haber uno, pueden haber dos, pueden haber un par de ellos, pero estos signos nos ayudan a poder sospechar de fractura de huesos de la base del cráneo. Así se observa un hemotímpano. El tímpano usualmente es de color claro, blanquecino, color marfil. Pero aquí lo vemos al tímpano de una coloración violeta, con una zona hemorrágica muy marcada aquí en la parte central y con hemorragia periférica acá en la parte superior de la imagen. La característica anatómica normal del tímpano ha sido comprometida. Y vemos la equimosis alrededor del tímpano. Porque el tímpano es hasta acá, es el límite del tímpano. Pero lateral a este límite observamos equimosis. Este paciente tiene fractura de huesos de la base del cráneo. El signo de Battle se refiere a una equimosis retroauricular.
en la zona de la apófisis mastoides. Paciente que se golpea la cabeza, que llega inconsciente a la emergencia, no sabemos qué ha pasado, revisamos al paciente y observamos esta equimosis retroauricular, vamos a anotar en nuestra historia clínica como signo de Battle. Y en el diagnóstico ya podemos colocar con certeza fractura de los huesos de la base del cráneo. Acá tenemos otra imagen del signo de Battle, un poco más marcada en relación a la anterior, equimosis de distinto tamaño, pero siempre de localización retroauricular. El signo de los ojos de mapache. Este paciente no está inconsciente, no ha perdido por completo el conocimiento, está en un estado vigil, pero confuso, soporoso, pero estamos observando esta equimosis a nivel de los párpados superiores, de similares características a las que presentan los ojos del mapache, de ese animalito. Por eso se ha comparado a esta lesión con los ojos de mapache, se denomina signo de los ojos de mapache. No solamente puede haber la equimosis a nivel de los párpados, puede ser a nivel periorbitario, toda la zona alrededor de la cavidad ocular puede verse comprometida con equimosis. Esta es otra imagen que nos muestra el signo de los ojos de mapache. Este paciente ya está inconsciente, ¿no? Ya tiene una alteración mucho más severa de su estado de conciencia. Vemos la equimosis a nivel de los párpados y esta imagen acá en la zona frontal, por encima de la pirámide nasal, es una lesión de solución de continuidad, es una herida. Este paciente seguramente golpeó con mucha intensidad la zona de la frente y tenemos esta herida sangrante. Esta es una herida que amerita tratamiento con puntos de sutura. ¿Cuál es la única contraindicación para la colocación de una sonda nasogástrica? Ahorita estarán pensando, ¿qué tiene que ver la sonda nasogástrica con la tomografía? El doctor nos está hablando de otra cosa y se pasa a otro tema. Es que debemos tomar en cuenta que existen errores iatrogénicos por falta de conocimiento de este tema. A cualquier paciente se le puede colocar una sonda nasogástrica, excepto aquellos pacientes que presentan fractura de huesos de la base del cráneo y sobre todo fractura de la lámina cribosa del etmoides. Sospechamos de fractura de huesos de la base del cráneo. Encontramos en nuestro paciente estos signos que hemos mencionado: ojos de mapache, el signo de Battle, que es la equimosis retroauricular, hemotímpano, otorragia, no podemos colocar sonda nasogástrica. Por lo tanto, no se pone la sonda nasogástrica en fractura del etmoides, fractura de huesos de la base del cráneo, y en fracturas faciales severas con un golpe directo a nivel de la cara que haya motivado la presencia de fractura de múltiples huesos de la cara. Tampoco colocamos sonda nasogástrica. ¿Por qué? Se estarán preguntando por qué no podemos colocar sonda nasogástrica. Porque la sonda nasogástrica se puede entrar al parénquime cerebral. Fíjense esta imagen. Este paciente cursaba con fractura de huesos de la base del cráneo, fractura de la lámina cribosa del etmoides, prácticamente desapareció la lámina cribosa del etmoides por la intensidad del traumatismo. Al paciente se le colocó la sonda y en lugar de irse hacia el nasofaringe, se entró por la lámina cribosa hacia el cerebro. Y lo que vemos aquí es la imagen de la sonda nasogástrica, pero en parénquima cerebral. Ya es obvio pensar que además de la lesión que se produjo en este paciente por el traumatismo, estamos empeorando, complicando aún más su estado neurológico, produciendo mayor daño, mayor lesión en los hemisferios cerebrales
gracias a la colocación de esta sonda nasogástrica. Otra imagen que nos muestra a través de una radiografía simple de cráneo la presencia de la sonda nasogástrica en el interior del cráneo. Fíjense, acá empieza la sonda, entró por las fosas nasales y debía seguir este camino, entrada nasofaringea y luego esófago. Pero entró acá por las fosas nasales y se pasó por la lámina cribosa del etmoides e ingresó a parénquima cerebral. Aquí vemos toda la extensión de la sonda que da vueltas aquí en el interior del cráneo. Una sonda nasogástrica debe introducirse para que llegue hasta el estómago aproximadamente unos 40 a 50 centímetros. Ahora imagínense una sonda de 40 centímetros en el interior del cráneo, en el interior del cerebro. ¿Qué grado de lesión pudo ocasionarse por esta iatrogenia? Se pueden lesionar ganglios de la base del cerebro, se pueden lesionar conglomerados neuronales que están participando en la motricidad, en la sensibilidad, podemos lesionar las zonas visuales si llega a la zona occipital, podemos alterar sentidos, cualquiera de los órganos de los sentidos, se pueden lesionar los puntos de nacimiento de los pares craneales. Ya se puede motivar o se puede ocasionar un desastre en el interior del cerebro gracias a la colocación inadecuada de esta sonda nasogástrica. Por lo tanto, no se olviden de este concepto. Paciente que tiene fractura de huesos de base del cráneo o que sospechamos que tenga esta fractura, no colocamos sonda nasogástrica. Tampoco coloquemos sonda nasogástrica si el paciente presenta fractura del macizo facial. Podemos ocasionar iatrogénicamente lesiones mucho más severas de lo que puede motivarse solamente con el corte. Otra imagen a través de una resonancia magnética que nos muestra lo mismo. La sonda entró por este punto, discurre por la parte inicial de las fosas nasales, entra al cráneo y aquí está como un fideo largo que ha dado vueltas en el interior del cerebro. Este paciente, teníamos un paciente con hace muchos años con estas características, falleció en un par de horas, no por el traumatismo, sino por la lesión que se produjo a nivel de las estructuras encefálicas secundarias a la colocación de la sonda nasogástrica. Aquí observamos una tomografía que nos muestra justamente fractura en los huesos de la base del cráneo. ¿Qué segmento estamos observando acá? El peñasco del temporal. Esta tomografía inicialmente podemos decir que está mal tomada, está chueca, está torcida hacia el lado izquierdo. Este paciente no se ha quedado quieto el tiempo necesario para poder sacar la tomografía. La tomografía debe ser simétrica, pero aquí no podemos utilizar el tabique nasal, que lo vemos acá, como punto de referencia para dividir en dos y ver si son imágenes simétricas, pero la imagen está torcida, está volcada, por lo tanto no podemos realizar adecuadamente esta comparación. Pero si observamos aquel peñasco y hay una línea fracturaria, una línea negra que empieza acá en la parte externa y discurre por toda la longitud del peñasco hasta terminar acá. Traumatismo severo del paciente que ha motivado la fractura del peñasco del temporal como fractura, como parte de los huesos de la base del cráneo. Este paciente, como está con la fractura del temporal, con seguridad que presenta hemotímpano, presenta otorraquia y presenta otorragia, salida de sangre y salida de líquido cefalorraquídeo por conducto auditivo externo. Otras lesiones que se pueden presentar secundarias a traumatismos craneoencefálicos severos. El neumoencéfalo.
¿Qué es el neumoencéfalo? Presencia de aire en el interior del cerebro. Esta tomografía nos muestra la ventana parenquimatosa acá y la ventana ósea en el otro lado. Donde está la flecha con la letra A, vemos un trazo fracturario, que aquí con el acercamiento se lo ha observado con más detenimiento. A través de esta fractura ha ingresado aire. ¿Qué color tiene el aire en una tomografía? El mismo color que en una radiografía. El aire es de color negro. ¿Cómo vamos a observar aire? ¿Dónde vemos una imagen negra? Acá, en la parte anterior de los lóbulos frontales. A través de esta fractura ingresó aire y se ha localizado aquí en los lóbulos frontales. La presencia de neumoencéfalo es una complicación a los traumatismos cranioencefálicos, que de igual manera a la fractura de los huesos de la base del cráneo empeora el pronóstico de nuestros pacientes. El paciente que presenta neumoencéfalo tiene un peor pronóstico que aquel que no presenta neumoencéfalo con un traumatismo cranioencefálico de la misma magnitud. No hay mucho que hacer con un neumoencéfalo. Se da corticoides para disminuir la inflamación cerebral, para disminuir el edema cerebral, y dependiendo de la cantidad de aire que haya ingresado, esperamos que se reabsorba. Y Dios quiera que una vez que se reabsorbe el aire no queden secuelas neurológicas. Otra imagen que nos muestra neumoencéfalo. Aquí vemos puntitos negros, fíjense, puntitos negros en varias localizaciones en la zona derecha de esta imagen tomográfica. No deberían estar estas imágenes así de color negro. Estas son burbujas de aire. Aquí tenemos varias burbujitas, ¿no?, de forma esférica, la mayor parte de ellas. Esto es neumoencéfalo. Esta imagen central, por si acaso, no confundir con neumoencéfalo. Estos son los ventrículos laterales. Esa imagen como la mariposa con las alas abiertas. Y las imágenes posteriores corresponden a las cisternas. Estas imágenes más grandes de color negro no son neumoencéfalos, son las cisternas en la parte central, los ventrículos laterales. Esto es neumoencéfalo, estas burbujitas negras que se presentan acá, y en el otro lado toda esta imagen laminar también de color negro, también es neumoencéfalo. Y este es un neumoencéfalo masivo. Fíjense cómo casi el 50% de la imagen correspondiente al parénquima cerebral ha sido reemplazada por aire. Como el cráneo es una estructura cerrada, el aire produce presión en el interior del cerebro. Esto va a motivar la presencia de hipertensión endocraneana, hipertensión dentro del cerebro, dentro del encéfalo, y está empujando a todo el cerebro hacia la parte posterior. Realmente es como empujar y presionarlo contra los huesos de la parte posterior, contra el hueso occipital. Este paciente tiene un deterioro severo del estado de conciencia, debe estar en terapia intensiva, con un deterioro muy importante de las funciones neurológicas. Paciente con muy mal pronóstico a corto plazo. Porque imagínense, a pesar de que llegue a reabsorberse toda esta zona del neumoencéfalo, ¿qué grado de lesión ha producido por el aumento de la presión y por haber empujado al cerebro hacia abajo? Este cerebro puede volver a su ubicación normal, pero este paciente ya no va a tener sus funciones neurológicas al 100%. Por eso es un paciente con un pronóstico muy reservado. Bien.